Bueno, pues no ha llegado todavía, que creía que estaba ya aquí la invitada, pero en este caso hemos tenido algún problema y no se ha escuchado parte de esta tertulia en alguna zona de la isla. Simplemente podemos repetir la última parte, porque creo que no nos ha oído nadie. No era tampoco muy importante. Bueno, sí es importante es que se está celebrando el Festival de Cine de Lanzarote, eso sí. que llegamos a la recta final este fin de semana, y que entre otros están en el jurado personas de la talla del director de cine español, vasco en este caso, y Manolo Uribe. Sí, María Pujalte y otras muchas personas que además se llegan para participar de debates y de coloquios, ¿no? Que esto es lo que más le gusta también a las personas. Es mérito, ¿eh? Joder, yo sé que tengo mérito, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver que se ve un poquito Las más sombras de María en vez de las sombras de Paco. Sí, ¿Estás jurado? Yo la he visto mañana sin ser... De Luna Zacarías, Los de hierro. Vamos, perdón. también actor. Sí. Ahora ya Hombre, a ver, sí, poquito a poco. fase 4, nos hablaban a las 5 de la tarde todo. Yo no soy ni exagerado. Me sufro un poco por ello, por el resto también. No sé, cuando hay imágenes del tío llorando, no sé qué, tal y cual. Es que es raro, ¿no? Sí, sí. A ver. La película ayer mató a la directora de fotografía y al director que lo tengo que chequear, pero... Hombre, la sala cojonuda. Habla de la mesa, de la hoja, de la masa. ¿A comer aquí? Hoy me invitaron a la radio, a Lancelot Radio, pero los estudios aquí centrales. No, no es la de nuestra radio donde estamos los pobres, ¿no? Sino aquí en los estudios centrales. Y entré por el hotel que no lo había visto reformado, y la verdad es que han dado... Y eso que solo entré en el hall y llegué hasta el fondo, hasta las oficinas, y la verdad es que han un cambio de imagen espectacular, muy moderno, y me parece que ha habido muy buen gusto, muy buen gusto. La verdad que sí. Me imagino que las habitaciones, si quieren invitarme, me podría quedar algún día. Seguramente han mejorado sobre más todo hay todavía. que valorar el esfuerzo que se ha hecho en un año pandémico, en un año y medio prácticamente sin ingresos, con costes, y que hayan aprovechado, como otros muchos hoteles, como hizo también el Princesa Yaiza en menor medida, pero todos los hoteles en general. Se llama el Hotel Fariones, que ya venía de reforma. El Hotel Fariones ya venía reforma. reformado porque había terminado justo. La mala suerte es que terminó justo. Sí. Bueno, lo terminó incluso dentro de la pandemia. ¿no? La mala suerte. Pero bueno, en cualquier caso es lo importante. Ayer precisamente José Valle, que es el presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote, decía dos cosas importantes. En este caso usó en relación al turismo y a esta marca Lanzarote, marca premium que se busca y que se persigue desde hace años, porque esto viene hablándose, ahora se le ha puesto el apellido premium, pero antes era el turismo de calidad, marca Lanzarote. Ciertamente él decía que mientras la parte privada está haciendo los ejercicios para que esto se produzca, que no es otra cosa que mejorar el modelo turístico actual, es decir, ir cada vez más a ofrecer camas de mayor calidad, ocio de mayor calidad, espacio público de mayor calidad, eso que va todo, mejor instalación, infraestructura, carretera, aeropuerto, puerto, todo esto va en conjunto. Pero la verdad es que mientras ha mejorado la inversión en el sector público, la mayor parte de los hoteles en estos últimos... La parte privada, lo que ha mejorado. Sí. En cambio, la inversión pública pues prácticamente no se nota en las inversiones estratégicas. Más allá de lo que se ha hecho en el puerto de Playa Blanca, poco más se ha hecho en estos últimos 5 años. Esto has dicho que lo dice un empresario que está ya apostando, ¿no?, por traer a turistas de calidad. Bueno, pues a mí me hubiese gustado que esta aseveración la hubiera hecho antes, incluso de lanzarse a la piscina reclamando esa atención del turista premium o VIP. Que está muy bien, y lo aplaudo porque creo que efectivamente hay que hacer un llamamiento para diversificar el turismo que nos llega. Pero sí es cierto que Lanzarote no está prestando mimo y atención a su continente. Hemos estado durante estos años pues muy embuidos, ¿no?, en decir que Lanzarote es una reserva de la biosfera y que Lanzarote tiene unas categorías excepcionales y competitivas con respecto incluso a otras islas del archipiélago, pero no creo que sea del todo real.
y no lo es porque luego cuando llega el turista, pues algunos se decepcionan, ¿no? Efectivamente, solo en carretera decir que no se ha invertido ni un solo duro en los 2 últimos años, pero tampoco se habían invertido en los últimos 4 o 5 años en carretera importante de la isla de Lanzarote. Vamos ya con nuestra invitada, pero les dejo con este resumen de la entrevista ayer a José Valle, que yo creo que estuvo muy interesante. El presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, José Valle, y delegado de la Asociación de Autónomos en la isla, lamentó que 1 año y medio después de la pandemia, algunas instituciones, como el Cabildo, no hayan hecho efectiva a día de hoy las ayudas prometidas. Cree que más allá de los problemas burocráticos y la propia pandemia, estas ayudas tenían que estar ya en manos de los pequeños empresarios. Y eso sí que lo hemos denunciado de una manera... yo puedo entender la burocracia que hay en las administraciones, pero lo que no se puede entender es que en una pandemia se empiecen a cobrar las ayudas 1 año y medio después de la pandemia. Es que es un auténtico disparate. Es decir, pongamos donde queramos poner el problema, quien lo ha recibido y con una dureza sin precedentes ha sido el pobre empresario, porque al final un autónomo o una pequeña empresa es que están tirando de sus recursos propios prácticamente para subsistir. El Círculo de Empresarios cree que desde la iniciativa privada se está dando pasos importantes para que Lanzarote se convierta en un destino premium y que sus condiciones naturales exige. Apostó por el cambio de modelo turístico, pero para ello las administraciones públicas tienen que acompañar a la iniciativa privada con inversiones estratégicas. Resulta que todos los establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos o incluso los coches de alquiler de movilidad, que ofertaban una gama media alta, han estado llenos. Sí, sí. Y eso lo que nos tiene que hacer reflexionar es que ese debe ser nuestro modelo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que mientras el sector público siga, pues no tengamos el territorio ordenado, no tengamos planes a 10 años y continuemos pues con esa burocracia que sea la que esté marcando la hoja de ruta, pues lo único que vamos a conseguir con un destino premium es que la parte privada que sí quiera de alguna forma ir mejorando será la única que va a tirar. Lo que pasa es que la velocidad a la que nos podemos convertir como destino premium va a ser mucho menor. En este sentido calificó de gran atraso el hecho de que Lanzarote no cuente con un plan insular nuevo y estemos conviviendo con uno de 1991. Y en varias cosas. Primero en el plan de ordenación, que para mí es fundamental. No podemos seguir continuando con una isla que no tenga un plan de ordenación claro. Es que eso no se ha visto en ningún sitio. Pero también le digo que esto le corresponde sobre todo a la parte pública, porque nosotros por mucha recomendación nos ponemos a la disposición de las administraciones para ayudar en lo que necesiten. Si no hay voluntad de sacar un planeamiento como el que se tiene que sacar, pues va a ser complicado. Y el tema de la burocracia, es que estoy con ustedes, es que ya no podemos continuar. No puede ser que un hotel pida una licencia para hacer una reforma. Tenemos 2 años para esto, es que es imposible. Exigió mayor compromiso de AENA para mejorar la puerta principal por donde entran los turistas, lamentando las condiciones en las que se encuentran los jardines. Podemos tener una terminal como la que tenemos. Yo viajo prácticamente todas las semanas y no puede ser, como viajes un jueves, un domingo o un martes en la terminal nacional, es un auténtico caos. Sí. Oiga, eso tenía que tener ya una inversión ejecutándose urgente, porque es que lo necesitamos y necesitamos dotar de una infraestructura, pues como tiene Las Palmas o como tiene ahora Tenerife Sur, que están de obra, o lo que ha sido Fuerteventura, acorde al volumen de no solamente de turismo, sino de nosotros, de los pasajeros y de los residentes. Es lo que comentaba. A mí se me caen mal los pies cuando entras en el aeropuerto, 100 coches aparcados allí, que aquello parece, vamos, un auténtico disparate, que los jardines sin arreglar. José Valle entiende que si no ocurre nada extraordinario, 2022 será un año de crecimiento, pero advirtió que Canarias y Lanzarote, en particular, son las que más se han visto afectadas por la crisis y por su actividad productiva basada en el turismo. Bueno, pues esta es la opinión del resumen de la entrevista de José Valle, en este caso ayer, presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote. Y creo que tiene mucha razón, el tema de la imagen del aeropuerto no puede seguir dándose esa imagen, una entrada de un aeropuerto tan importante como el de Lanzarote, uno de los más rentables, y que sigamos con esos problemas, ya no solo de infraestructura interna, que pueden ser ampliamente mejorables, sino también esa imagen de los jardines todavía muy deteriorado. Vamos a presentar ya tenemos a nuestra invitada Isabel Martín Tenorio, consejera de Bienestar Social, creo, Asuntos Sociales, y no sé ya cómo le llaman, pues lo van cambiando. Bienestar social. Buenas tardes. Derechos sociales debería llamarse. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí. Dentro de lo que cabe, ¿no? Acabando un poquito la semana, pero bueno, una semana durita, sí. Bueno, ayer precisamente tuvimos aquí al representante del portavoz, en este caso para España, de la inmigración de Amnistía
internacional, el señor Carlos Escaño, y nos señalaba que efectivamente había mantenido a finales de septiembre una reunión con el Cabildo de Lanzarote, precisamente con usted, por el tema de cómo se estaba gestionando el tema de los menores no acompañados, extranjeros, menores no acompañados. En este caso, él decía que, bueno, que él no entraba en concreto cómo estaba en Lanzarote, la situación concreta, pero sí que decía que era una situación peligrosa en general, porque en Canarias ya hay 2.300 personas, en Lanzarote no sé si está cerca de los 100 ya. Un poco más. Un poco más ya de los 100, y que del compromiso que había a nivel del Estado de poder distribuirlo por todas las comunidades, pues por lo visto no se está cumpliendo, según decía él. Bueno, aquí hay una demanda, además nosotros desde el Cabildo de Lanzarote y desde el Gobierno de Canarias hay una demanda que hemos expuesto en todos los foros, y yo tuve una mesa sectorial hace poco de derechos sociales a nivel nacional, y efectivamente no existe una obligatoriedad de las comunidades autónomas por parte de las comunidades para acoger a los menores y para compartir la responsabilidad. Nosotros estamos sufriendo, por ser territorio limítrofe, estamos sufriendo un nivel de tensión de chicos que nos están llegando, y en todos los foros hemos hecho la solicitud de que se produzca pues una derivación, una distribución de responsabilidades. Y es cierto que no todas las comunidades autónomas reaccionan de la misma manera, no hay una obligatoriedad, no existe un sistema para obligar a distribuir la responsabilidad, pero cierto es que hay algunas comunidades autónomas que enseguida se prestaron sobre la marcha a prestar ayuda, y sin embargo otras pues no tanto. Efectivamente. Bueno, el otro día también teníamos... Pero no existe obligatoriedad, pero sí está recogido en la Constitución, ¿no? El principio de solidaridad entre comunidades, que debería primar por encima de todo ante esta situación de extrema necesidad con los menores. Pero en esto, Pedro, antes de ayer o hace unos días teníamos a Pedro Quevedo, y dice que va a sacar Nueva Canaria proponer al Congreso cambiar, en este caso, la legislación relativa a los jóvenes, de tal manera que aparezca en uno de sus apartados la obligatoriedad, me saldrá, en este caso, que se repartan, se redistribuyan los inmigrantes y los menores por todas las comunidades. Piensen ustedes que el otro día en esa mesa sectorial los problemas que se hablaba con respecto a la infancia, por una mesa sectorial de infancia y familia, el problema de los menores extranjeros no acompañados se circunscribió a Ceuta y a Canarias. O sea, en realidad todas las comunidades autónomas hablaban de los problemas de la infancia, pero concretamente de esta circunstancia que nosotros estamos sufriendo, prácticamente la expusimos la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y yo, que los cabildos estamos ahí con voz pero sin voto, y Ceuta. Isabel, ahora dejo a mi compañero, pero simplemente para terminar, o yo por lo menos con este asunto de los menores, ahora mismo la situación en Lanzarote son más de 100 menores, es posible y probable, dado que todavía hasta bien entrado noviembre, es probable que sigan llegando pateras, por lo tanto puede incrementarse el número. ¿Qué se está haciendo? Nosotros estamos desplazando a los jóvenes porque me imagino que hay un límite, ¿no? No tendremos capacidad sino para tener 100, 120 personas. Hay una constante comunicación con la Dirección General de Infancia. Casi todas las semanas se producen derivaciones. Cierto es que el nivel de congestión que tienen ya islas como Gran Canaria y Tenerife ya está empezando a tenerlo. La distribución de los menores dentro de las islas tampoco es regular, o sea, incluso porcentualmente hay islas que están mucho más saturadas, mucho más tensionadas que otras. Y ese es otro de los trabajos que se estaba haciendo por parte también de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Pero ¿puede llegar a colapsarse, me refiero a los servicios, si esto sigue continuando? Es posible. No, el otro día hablaba precisamente de Jesús Magín, que creo que había tenido alguna reunión contigo precisamente, que él estaba encantado con el trato que tenía contigo, pero sí es verdad que estaba indignado porque le están causando problemas, ya está saturado todo.
todo el peso, incluso hablaba, igual que estamos hablando nosotros, de que las comunidades, el resto de comunidades no están siendo solidarias con Canarias, él decía que también esperaba que hubiera un poquito más de solidaridad, pues en el resto, si Tinajo no, pues los 6 ayuntamientos restantes, ¿no? Es verdad que dice que se está cargando el municipio de Tinajo con todo el peso de la carga de inmigrantes menores, no acompañados. Yaiza también tiene una importante aportación. Cierto es que el recurso que tenemos, y además es un recurso del Cabildo, que esa es una de las cosas que dentro de la comunidad autónoma es un poquito especial, porque el recurso está puesto por el Cabildo. En otras islas los recursos son dispositivos preparados al efecto por la comunidad autónoma. Sí. En el caso concreto de Lanzarote es una queja que además yo creo que ustedes igual me lo han oído, que hemos solicitado por activa y por pasiva, y yo sé que están moviendo ya hilos porque esto llegará un momento que estamos hablando de que se pueda producir un colapso. El número de chicos que llegaron en las últimas tres semanas, 4 semanas, yo creo que rondan los 100 chicos. Por eso decía que tendría que estar más o menos colapsado, pero claro, me imagino que se habrán derivado, porque si no, no hubieran cabido todo aquí. Se han llevado en torno a 60 y tantos chicos, pero claro, si de repente llegan 6, 8 embarcaciones nuevas, es que es un tema muy complicado, es un tema muy complicado de gestionar. ¿Usoa? Sí, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle, porque el otro día leí además en una entrevista que ofrecía usted que se quejaba, creo que con suficiente razón, que no le llega el dinero, no tiene presupuesto suficiente. ¿A cuánto asciende el presupuesto que usted maneja específicamente para la atención de los que llegan y de los que se quedan? Porque yo creo que hay que diferenciar, ¿no? También le quería preguntar el número de repatriados, o en este caso derivados de ese porcentaje del volumen que nos ha llegado en el último mes, ¿cuántos se han podido repatriar o desplazar a otras comunidades? Es decir, que han dejado la isla de Lanzarote. Todo esto se lo pregunto porque, claro, es importante, al menos para mí, conocer si Bienestar Social tiene capacidad de atención y de gestión, ¿no?, ante esta avalancha, entre comillas. ¿Repatriados los menores? No, menores no. Inmigrantes repatriados, claro, que pueden ser adultos. Pero eso ya no es una competencia del Cabildo. No, a ver, yo desde que los menores entran en territorio europeo, y así es, automáticamente es como cualquier menor de cualquier lugar de la Unión Europea. Tiene que tener una custodia, su padre o su madre o sus tutores legales son automáticamente la comunidad. Y después me estabas diciendo que ¿cuántos menores? Primero presupuesto. ¿Qué presupuesto cuenta usted para atender a estas personas? Nosotros podemos estar rondando en torno al 1,5 millones, más o menos, 1,5 millones. Siempre va a estar infrafinanciado porque, y esto es una característica además histórica de todos los servicios que tenemos delegados del Gobierno de Canarias, que hay una infrafinanciación siempre. Precio plaza, si a lo mejor el Gobierno de Canarias te dice, te pago, ¿qué es lo que me cuesta en Gran Canaria? Esto es histórico, sí. O sea, y estamos trabajando sobre esto porque esto tiene todavía mucha tela que cortar, ¿no? Si nosotros les pagamos tanto en dependencia o en discapacidad, pues el precio plaza que ellos tienen estimado por los números que manejan normalmente en las islas capitalinas, pues 60 euros, ¿no? El precio plaza, pues a lo mejor a nosotros el costo nos viene a suponer 80 o 90 euros. Esa diferencia sí la paga el Cabildo de Lanzarote. Esa diferencia está a cargo del Cabildo de Lanzarote. Por eso, para que entienda todo el mundo, esa pregunta es interesante que ha hecho Usoa. Es decir, la comunidad autónoma es la que paga la estancia de estos jóvenes, no el Cabildo. La comunidad autónoma paga una parte y otra parte la paga el Cabildo, obviamente, sí. Y está infrafinanciado, así de claro, porque incluso el dispositivo es un dispositivo del Cabildo de Lanzarote, no es un dispositivo hecho por la comunidad. De la comunidad autónoma. Esta es una reclamación importante. También le quiero preguntar si ustedes manejan cifras para conocer el grado también de integración real que existe con estos niños que llegan, son acogidos, tutelados, etcétera, y cuando cumplen 18 años la pregunta es ¿qué? Es decir, ¿qué les depara realmente el sistema a estas personas? Porque han estado con nosotros otros políticos que confirman que nada o muy poco, porque incluso no tienen regularizada su situación. Exacto. Hay una parte de razón aquí, porque históricamente, y además es una reclamación que nosotros como tutores de esos chicos, dense cuenta, yo así le calculo, de los menores inmigrantes,
no acompañados, más de 30, 40 chicos están perfectamente escolarizados. Los niveles de integración son altísimos, incluso además con colaboraciones con el Ayuntamiento de Tinajo. Los niveles de integración van a diferentes centros escolares, con lo cual la integración se produce muchísimo más fluida. Pero es cierto que una vez que cumplen 18 años, ya no son menores, y podemos decir lo que diríamos todas las personas que tenemos hijos en esas edades. ¿Qué diferencia hay entre un chico de 17 y un chico de 18? Ninguna. Desde luego a nivel de dependencia, ninguna. Hace, pues, el Consejo de Ministros, me parece de hace 3 días o 4, ha hecho una modificación en la Ley de Extranjería en la que se establece un periodo hasta los 23 años de todos aquellos menores que han estado tutelados por las comunidades autónomas, darles un plazo para que su identificación legal incluya algún permiso de trabajo o incluya algún tipo de circunstancia formativa que esté y no dejarlos en el limbo como hasta la fecha. Pero bueno, esto es reciente, esto es yo lo leí ayer, 3 días. Yo lo leí ayer precisamente, pero creo que es una decisión del Consejo de Ministros que ahora van a intentar que sea algún diputado del PSOE lo ha propuesto para que se lleve a ley y se convierta no en un decreto sino en una ley, que todos aquellos menores no acompañados, una vez que terminen y se cumplan, digamos en este caso 18 años, se hagan mayores, no queden en el limbo jurídico como ha ocurrido ahora. Y como decía y denunciaba ayer Carlos Escaño, el representante de Amnistía Internacional, que es carne de cañón y se crea encima un caldo de cultivo en contra se crea marginalidad, porque al final pero un caldo de cultivo para los brotes xenófobos y en este caso racistas que puedan existir, porque evidentemente si echamos a esa gente joven a la calle, como él dice, que viven literalmente en la calle, una vez que se hacen mayores, no tienen posibilidades de trabajar, pues dígame usted cómo se buscan la vida. Pues normalmente, por desgracia, no le queda otra manera de buscarse la vida que pudiendo pues hacer pequeños robos, obtener tal, y esto está creando un caldo de cultivo en contra en este caso de la comunidad marroquí, que es muy negativa, que hay aquí unos 4.000 y pico marroquíes que viven perfectamente desde hace años con nosotros, que trabajan con nosotros y nunca ha ocurrido nada, pero ahora se está dando con este tema de la inmigración un proceso peligroso, porque yo creo que si no se le da una solución a esos jóvenes, pues se crea ese caldo de cultivo. Hasta la fecha y sobre todo en las islas más grandes, los recursos son también más iba a decir más grandes, pero bueno, también en proporción también no tiene nada que ver una isla con 1 millón de habitantes a nosotros con 150.000 habitantes, ¿no? Pero siempre es cierto que tienen diferentes recursos para las diferentes casuísticas que se puedan ir generando. Y aquí en Lanzarote, hasta la fecha, pues hemos tirado de alguna asociación que nos ha echado una mano, sobre todo cuando hemos tenido chicos con perfiles muy buenos, que te llaman de los institutos, por favor, hay que trabajar esto porque hay chicos con un futuro prometedor y se ven perfiles absolutamente integrados y gente que lo ha dado todo para entrar dentro de nuestro sistema formativo, de nuestro sistema educativo, de nuestras familias incluso, y amigos y entornos deportivos también, pero claro, nos encontramos con que ahí existe una situación de vacío legal y efectivamente complicado. Dejo ahora mi compañero ya, pero simplemente una cosa, que hay una crítica que usted habrá oído, sobre todo de los partidos de la oposición, que un poco dice que el gobierno de España está convirtiendo a Canarias como islas cárceles para el tema de la inmigración, donde realmente la política migratoria de la Unión Europea es que esa gente que llega a Canarias no salgan de aquí y se queden aquí en Canarias para evitar el efecto llamada y que se puedan, porque ellos finalmente lo que quieren la mayor parte es irse a España o a Europa en general. Bueno, que yo sepa, aquí en Canarias no se está, bueno, tenemos el tema de los menores, ¿no? Pero los adultos que yo sepa están saliendo de Lanzarote, de las islas, y además cualquiera que se dé un paseíto por el norte de Europa, vamos, con que se vaya a Berlín y con que se vaya a Milán o con que se vaya a cualquier ciudad del norte de Europa o de Centro Europa, se dará cuenta de la cantidad de gente. El proceso migratorio
yo creo que no para en Lanzarote ni para en las Islas Canarias, ni tampoco para en el sur de Italia ni para en Grecia. El proceso migratorio, además, yo creo que es un fenómeno mundial que además no está afectando exclusivamente a África, que afecta también a Asia y que está afectando, pues también tenemos el fenómeno migratorio de los haitianos en la frontera con Estados Unidos. O sea, aquí hay una gran desigualdad y esa gran desigualdad yo creo que se ha exacerbado con el confinamiento y con el proceso pandémico y con la enorme crisis sanitaria y social derivada de bueno, pero es verdad también, Isabel, que la ruta de la inmigración ha cambiado. Se han cerrado una que eran por el Mediterráneo y ahora, lo reconocía el propio representante de Amnistía Internacional, pues se abren otras, porque la inmigración siempre va a existir y van abriendo rutas, esto como el volcán, que va buscando. Y las mafias que se mueven alrededor de esto. Pedro. No te voy a preguntar por el tema de la inmigración, sobre todo por el campamento, porque no es competencia tuya, Isabel, pero sí me parece, yo creo que no son condiciones dignas, ni sobre todo no son las instalaciones que por lo menos no son instalaciones para sentirse uno orgulloso. A mí por lo menos me avergüenza un poco. El campamento, otra cosa. Campamento de Lanzarote solo de inmigrantes en Puerto Nao. A mí me parece bochornoso. Las condiciones, que se tenga que recurrir a instalaciones de ese tipo, me parece que no son dignas. En una sociedad occidentalizada como la nuestra, en la tercera capital de Canarias, pero bueno, no son competencia del Cabildo. Lo que sí me gustaría... Puede dar su opinión. Bueno, sí, pero como yo tampoco me encuentro orgullosa. A mí tampoco me gusta. ¿Cuál es la opinión? A mí tampoco me gusta, pero a mí tampoco me gusta tener 80 chicos en un establecimiento como La Santa. A mí, yo no me siento orgullosa. ¿Cómo me voy a sentir orgullosa? O sea, la gestión con personas, que recordemos que son personas, recordemos que todos tienen su historia, todos llevan su proceso vital y todos tienen su individualidad. La gestión con personas en momentos y en políticas de integración no se puede hacer cuando tienes 80 chicos metidos en un centro. Esto es una evidencia que no hace falta analizarlo mucho. O sea, uno no se siente orgulloso. Los niveles de presión a los que estamos sometidos ha hecho que todos nuestros recursos, y en este caso el centro temporal que han organizado con esas casetas, obviamente no es el centro que nosotros queremos. ¿Que está mejor posiblemente que la nave esta donde estaban al principio organizados? Por supuesto que sí. Que este no va a ser el presente y que hay que tomar decisiones, o que yo creo que ya se están tomando decisiones a un futuro más o menos próximo. También creo que se está trabajando en esa línea. ¿Por qué? Pues porque yo... ustedes saben que tuve mi época en Teguise, sí, y en su momento se propuso un establecimiento, y nosotros como sociedad, y aquí voy a hacer una autocrítica porque lo mismo ha pasado con el problema del sinhogarismo. Siempre aquí había no sé si una manera de ver generalizada, que cuando instalabas una cosa de estas, bueno, pues ejercías un efecto llamada, y eso con nosotros como sociedad... Nosotros como sociedad tampoco hemos tenido el empuje de decir, oye, pues si este tipo de infraestructuras son necesarias, pues vamos a asumir que son necesarias y que esta es nuestra realidad, ¿no? Ese efecto llamada al final no se ha producido, porque la realidad es que estábamos viviendo, y hablo ahora ya del sinhogarismo como de todas las personas que están arribando a nuestras costas, ¿no? Entonces... De todas maneras, Isabel, lo que sí hay una clara dificultad en admitir en la población en general es que parece que se hace poco, ¿no? Yo no digo que no se esté haciendo cosas, pero que se hace poco me refiero para evitar ese efecto llamada, o para evitar que lleguen con tanta facilidad a nuestras costas la inmigración, ¿no? Porque el problema es que no es fácil, ¿no? Esto tiene la inmigración, la crisis migratoria tiene muchas aristas para poder resolverlo, pero es cierto que parece que hay como una sensación de la población, al menos tiene esa sensación de que se hace poco y que llegan muchos más de los que deberían llegar. Es decir, si aquí llegara una patera cada semana o una patera cada mes, yo creo que no habría ningún tipo de problema. Tenemos capacidad suficiente para poder tratar ese problema sin ningún, digamos, sin que cree o genere problemas a la sociedad. Pero es que se está consumiendo una serie de recursos que ya son escasos en nuestra isla. Policiales, por ejemplo. Pues cada vez que vienen 2 o 3 pateras, un fin de semana, se tienen que desplazar, pues
4 patrullas de la Guardia Civil, Cruz Roja, que está para esto, porque está en toda España, ONG, gente de rescate, policías locales. Es decir, que si esto fuera una vez al mes, pues se asume. El problema es que es inasumible para una sociedad como la Canaria. Estamos sufriendo un momento de crisis muy potente. Todos los equipos nuestros de menores, el equipo nuestro de técnicos de menores del Cabildo de Lanzarote dicen que nunca habían vivido nada parecido. Ellos recuerdan, y hay algunos de los psicólogos que atienden a los menores, recuerdan la época del 2003, la época del 2006, esos niveles. Sobre todo recuerdan también el estado en el que venían muchos de los chicos, como venían, las quemaduras, la situación en la que prácticamente naufragados en un barco que no reunía tal. Ellos lo que sí comentan ahora es que el nivel de presión que están sufriendo ahora no lo habíamos visto nunca. Eso, estamos viviendo una situación muy, muy inaudita. Usoa, venga, nos tenemos que ir, ya nos quedan 2 preguntas cortitas. Vale. Con respecto a los centros de menores nacionales, sí me consta que se hace un esfuerzo desde la época de Inés Rojas. Además se hizo una campaña con un llamamiento para que la gente apadrinara, entre comillas, o adoptara temporalmente a este perfil de personas que muchas veces están mejor acogidas por una familia estable que en un centro de menores. ¿Con los menores inmigrantes esto se podría hacer? Sí, hay un acogimiento temporal. De hecho, les voy a contar un caso que además lo vivimos ayer. Hay 2 niños chiquititos que han venido en esto recientemente, son pequeñitos. Y hay un acogimiento temporal que sí que se puede hacer. Pero hay gente de Lanzarote que yo conozco gente que no son tan chiquititos que tienen niños también protegidos. Sí, incluso, sí. Al final es gente que está muy cercana o bien a los servicios de bienestar social o a los servicios sociales, es gente la que normalmente se sensibiliza más, conoce más, porque existe el desconocimiento, produce temor y ese temor produce que la gente a lo mejor no tenga esa iniciativa, ¿no? Pero es cierto, y dentro del personal pues, hay mucha gente que hace acogimientos temporales, teniendo siempre presente que son temporales, que la custodia y la tutela está en la administración. Y sí, la verdad es que yo ahí tal vez lo que veo es que cuando son niños más o menos pequeños, pues los que tenemos familias, ¿no? Dices, bueno, pues hay un acogimiento de un niño ya un poquito más grande. Es más complicado. Es más complicado, yo pienso, es más difícil. Yo la última pregunta, para no centrarlo todo y como es servicio social, para no centrarlo todo en inmigración. Yo les pediría, porque ustedes no saben el trabajo que hay detrás, además de... La residencia, yo quiero preguntarte por la residencia de Taich, la de alto requerimiento, sí. que yo sepa, si no soy yo, que creo que solo hay una piedra puesta. Solamente hay una piedra puesta. Una la puso Pedro y otra la puso Dolores Corujo. Hay una puesta por Dolores Corujo, otra por Pedro San Inés, otra por Ángel Víctor Torres y una por Waldo. 4 piedras. Sí. A ver, hay un tema administrativo importante aquí. Tenemos un problema importante con un incumplimiento de la empresa adjudicataria, con los requerimientos que hay que hacerle, y estamos en un proceso administrativo complicado. No obstante, yo sí quería añadir otra cosa, porque este tipo de proyectos y de macroproyectos, que además tienen un objetivo absolutamente maravilloso, sí forman parte de la política de dependencia en centros habilitados al efecto cuando los grados de dependencia son altos. Entonces, nosotros estamos trabajando ya en una línea en la que se trabaje desde otras perspectivas que no tengan que ver con el desplazamiento de la gente, el desplazamiento de nuestros mayores y el nuestro, nosotros cuando nos toque, hacia centros o macrocentros. O sea, ¿se podría desistir de ese proyecto? No, desistir no, porque cuando se incrementa el requerimiento, no se puede. Tú no puedes prescindir de entrar en un centro residencial. Tiene que haber un mínimo. Tiene que haber un mínimo para los grandes. Pero casos. sí piensa en una cosa, como ha hecho reflexionar todo el tema de la pandemia y de la cantidad, la vulnerabilidad de todas las personas con el tema del coronavirus, cómo ha hecho replantear el futuro que nosotros tenemos que organizar en cuanto a esto.
Eso ya en países avanzados como en Dinamarca, Noruega y tal, la asistencia social se hace en las casas de los mayores, pero es verdad, como dices tú, hay un mínimo porque hay altos o personas mayores que tienen una serie de enfermedades que sería imposible de ser tratadas, en este caso en sus casas. Ya para terminar, simplemente me gustaría saber, porque no tenemos más tiempo, de hecho estamos fuera de tiempo, Isabel, la cuestión de la crisis, sin duda, pues, Asuntos Sociales jugó un papel importante del Cabildo de Lanzarote y de todos los ayuntamientos. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Hemos mejorado? Me refiero a mejorado, que no hay tanta dependencia ahora de gente que tiene que vivir, digamos, de las ayudas. Hemos trabajado mucho, es un trabajo tan ímprobo porque yo creo que se ha trabajado como nunca, las cantidades que se han liberado, lo que nunca en la vida, el número de expedientes ha sido tremendo y aún así la demanda es tan grande que no llegamos. No llegamos. Pero sigue habiendo tanta demanda que hace como hace 6 meses, por ejemplo. La prolongación del periodo ya ha durado tanto que cuando la gente pues tenía pues el soporte del ERTE, bueno, pues podía ir sobreviviendo, pero habría pagos tipo el alquiler o tipo suministros, agua, luz, tal que por lo que fuere, pues se han ido quedando atrás. Ahí es donde estamos intentando llegar nosotros. Tarde, ya les digo, en algunos de los casos, y que la gente pueda comprender el engranaje de la administración, cómo no estamos preparados para una situación de emergencia, cómo ojalá pudiéramos llegar en algunos de los casos pues con una tarjeta de alimentos a minorar la presión. Ya que reconocías antes lo del albergue, ¿no se podría crear un banco de alimentos insular? Que ha hecho falta en todo momento. Un banco de alimentos insular, como tiene Tilla, por ejemplo, pero de ellos solo. Sí. ¿Sí? ¿Se puede crear o se va a crear? Nosotros tenemos un aplicativo, mira, te cuento porque esto es un proyecto muy bonito que yo empecé al principio, pero no la crisis ha sido tan potente que tienes que ir, ¿cómo se dice?, cuantificando y priorizando, porque si no te llevan con los pies por delante, y así lo digo con toda la llaneza del mundo, ¿no? Nosotros, además el aplicativo está hecho ya, tenemos un aplicativo informático con idea de cruzar datos, porque nos dimos cuenta de que existían tantos organismos, o son las organizaciones autorizadas de reparto. Entonces, los bancos de alimentos exclusivamente son 2. Uno, el Banco de Alimentos de Las Palmas, es el que tiene la autorización, y me parece que otro de Cruz Roja. Esos son los 2 que hay, pero todos los demás dependen de estas 2 organizaciones, y son las organizaciones autorizadas de reparto que están distribuidas a lo largo de todo el territorio insular. ¿Qué ocurre? Que nos estábamos dando cuenta que la gestión no era todo lo eficaz, y la excelencia en la gestión no era todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, en aquel momento sí se hacía antojoso y necesario que tuviéramos un aplicativo informático que cruzara datos, manteniendo la prudencia, la discreción y, por supuesto, el secreto tal por parte de la administración, con idea de que no se duplicaran las aportaciones, no se duplicaran las asistencias, porque eso es lo que de alguna manera que existiera una especie de coordinación que evitara muchas veces. Exacto, el aplicativo está, la recogida de información también, no toda la información, porque las organizaciones de reparto hacen algunas de ellas la recogida de información muy manual, entonces todo esto lleva un trabajo detrás, pero lo haremos. Isabel, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. De hecho, no hemos pasado más de 4 minutos y ya me están dando un tirón de oreja desde realización. Muchas gracias, mucha suerte, porque vamos a necesitar, sobre todo el tema, porque muchas veces el bosque no deja ver a los árboles, ¿no? Pensé que iba a decir lo de la arista otra vez. Digo con eso porque muchas veces el problema de la inmigración está ocultando o no dándose la importancia a otros que tenemos y que se está tratando desde el Departamento de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Usoa, buenas tardes, muchas gracias. Hasta el lunes. Pedro también, y nosotros, no es una amenaza, pero el lunes estaremos aquí a la misma hora. Buenas tardes.